Creo que ya es hora de que sepan por qué me dicen malvado. La animación es una industria. Es fácil que se nos olvide, hipnotizados por sus múltiples y maravillosas posibilidades estéticas, absortos en el proceso de traducir los sueños en imágenes. Pero a pesar de ser un arte único, la animación sigue siendo una industria. Nació con el siglo XX, por lo que es hija inseparable de la globalización y el capitalismo, es decir, del mercado mundial. Es un trabajo, y como tal sufre y goza de las mismas ventajas y complicaciones que cualquier otro negocio, incluido el choque entre dos grandes fuerzas. Por un lado, los empleados, que quieren aportar con su talento a proyectos valiosos, mientras ganan lo suficiente para vivir bien y cuidar de sus familias. Y por el otro, los empresarios y emprendedores, que buscan posicionar sus estudios en un ambiente altamente competitivo, pero corren el riesgo de ser cegados por su propia ambición, poniendo el dinero por encima de todo lo demás. Por supuesto, esto no es novedad, no lo acabo de descubrir. Lamentablemente les hablo de una situación que existe desde que el tiempo es tiempo. El primer sindicato de animación surge en 1938 en Hollywood, el Screen Cartoonists Guild, protagonistas de la famosa huelga contra Disney durante la producción de Dumbo. Los jaloneos no han parado desde entonces, y algunos de los casos más sonados en años recientes incluyen el de BoJack Horseman, Sausage Party o la megademanda contra 8 de los estudios más importantes de Estados Unidos, entre los cuales se incluye DreamWorks, Sony y, como es tradición, Disney, quienes bajo el comando del presidente de Pixar, Ed Catmull, se coordinaron para mantener los salarios de sus animadores artificialmente bajos por más de una década. La mayoría de los países del mundo no tienen este mismo historial de luchar por los derechos de sus artistas, a pesar de sí contar con historias de terror en sus hombros. Los animadores explotados de Corea y Japón son prácticamente un cliché. Canadá, a pesar de su rica tradición en animación, apenas está levantando su primer sindicato. Y todo lo anterior nos lleva, por supuesto, a nuestro México lindo y querido. En el video anterior les mostré cómo nuestro país está viviendo un auge sin precedentes, la primera época dorada de la industria de animación mexicana. Lo que dije entonces es cierto y lo sostengo, pero debo confesar que existe otra cara de la moneda, un lado oscuro que no mencioné pero considero muy importante que se discuta. Para nadie es novedad que México tiene la mala fama de vivir hundido en la corrupción y la desigualdad, y la industria de animación no es la excepción. Hay infinitos casos de fondos gubernamentales entregados a los cuates, gente sin experiencia, o proyectos tan ambiciosos que se caen por su propio peso o mal administrados, dejando a todo el equipo que participó sin paga. Apenas el año pasado, por ejemplo, el estudio de videojuegos Yogome desapareció de la noche a la mañana por una tranza del jefe, dejando un montón de gente sin empleo sin previo aviso. Ese tipo de chismes corren rápido en el gremio, pero rara vez se discuten en público, en los medios de comunicación, pues la gente tiene miedo de quemarse y que luego ya no los contraten por haber alzado la voz y pelear por sus derechos. No existe un sindicato en nuestro país, lo que deja el camino relativamente libre a que los empleadores no den prestaciones, por ejemplo, ni que nadie detenga posibles arreglos debajo de la mesa entre grandes estudios, similares al escándalo de Hollywood. Existen algunas reflexiones interesantes respecto a los principales problemas que padecemos, las posibles causas detrás de un crecimiento tan accidentado, que provocan que la gente salga corriendo a trabajar a Vancouver en cuanto tienen la oportunidad. Les recomiendo mucho leer lo que Alex Kong y Pixelatl han escrito al respecto, links en la descripción. Estos textos son por supuesto de mucha ayuda, pero no es suficiente. Es en las universidades donde se tienen que discutir a fondo los derechos laborales, y que te enseñan la mejor manera de enfrentarte a un trabajo sin que te vean la cara, ya sea como empleado, freelance o lo que sea. Qué bueno que esté egresando año tras año gente capacitada como artistas, pero es igual de importante que estos jóvenes estén listos para el mundo real, para la chamba, y que formen un cuerpo laboral informado, ético, crítico y solidario. Que México sea un lugar atractivo para la inversión extranjera, pero no porque pueden llegar a explotarnos así sin más, sin consecuencias, sino porque aquí se obtengan resultados de calidad invaluable. Es por todas estas razones que el día de hoy quiero hacer una humilde aportación a la conciencia y a la lucha por los derechos de los trabajadores de animación en México. Les voy a contar un pequeño cuento, una fábula, para que, como los mitos y leyendas de antaño, nos pueda servir de ejemplo y aprendizaje.
La historia, todos los nombres, personajes e incidentes retratados son ficticios. No hay intención ni se debe inferir la identificación con personas reales, ya sean vivas o muertas, ni con lugares, edificios o productos. Cualquier semejanza con hechos reales específicos es pura coincidencia. Pero, por supuesto, el propósito de contar esta pieza dramática inventada es entender que cosas muy similares a las que voy a relatar sí ocurren en la vida real, y depende de nosotros remediarlas. Niñas y niños, el título de nuestro cuento es El hipotético jefe malvado. Érase una vez, hace muy poco tiempo, un hipotético jefe malvado, igualito a cualquier jefe malvado que se puedan imaginar. Tenía su ropa elegante, su nariz ganchuda con bigote retorcido y su clásico sombrero de copa. Como cualquier jefe malvado en la historia, vaya. El hipotético jefe malvado siempre había sido hipotético y siempre había sido malvado, pero le faltaba algo para ser perfecto. Le faltaba ser jefe. Así que se le ocurrió hacer un proyecto de animación sobre su propia vida, las aventuras del hipotético jefe malvado. Le vendió la idea a unos inversionistas extranjeros y fundó su propio estudio, el estudio de animación del hipotético jefe malvado. ¡Qué bárbaro! Pero había cometido un error. No hace falta un estudio grandote para ser jefe, hace falta tener empleados. Los extranjeros le dieron dinero como adelanto para que hiciera el proyecto animado, pero el hipotético jefe malvado se gastó hasta el último centavo en la renta del espacio, insumos de oficina y retratos de sí mismo para colgar en todas las paredes, así que ya no tenía dinero para contratar empleados. ¡Oh no! ¡Pánico! Todo estaba perdido. Pero, esperen un momento. El hipotético jefe malvado es malvado, claro. Lo único que hace falta para solucionar este problema es repugnante deshonestidad. Así que el jefe recurrió a sus amigos, sus propios amigos, y les dijo: ¡Ah, amigos! Ustedes son mis amigos. ¿No quieren hacerme el favor de venir a trabajar gratis para mí en mi estudio? No tengo dinero porque me lo gasté en mí mismo, pero les prometo que les pagaré cuando hagamos el mejor proyecto animado del mundo y todos seremos ricos y felices para siempre. ¡Bum, bum, 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 bum! Lección 1. No pidas ni aceptes trabajos sin remuneración. Entiendo la tentación y lo difícil que es incorporarse a la industria al inicio de nuestra carrera, sobre todo porque no contamos con amplia experiencia, currículum o portafolio, pero aceptar trabajo sin paga solamente abona a la precarización del trabajo, es decir, a que no se valore apropiadamente la labor de los animadores. Imagina lo siguiente: cada vez que un animador acepta trabajar sin recibir dinero a cambio, hay otro animador que se está quedando sin esa chamba y que tampoco está recibiendo dinero. Ambos pierden, y el único que gana es el empleador o el cliente, que está disfrutando del trabajo de otros y además se queda con su dinero. Cuando esto se repite a menudo, los jefes se acostumbran a que la gente trabaje sin cobrar y dejan de recibir a quienes piden salarios dignos, obligándolos a resignarse a trabajar por muy poco porque si no se quedan sin nada. Así es imposible crear un ambiente de sana competitividad, en el que podamos realmente vivir de hacer animación. Y choros aparte, trabajar gratis es simple y llanamente un abuso. Siempre van a querer tentarte con beneficios intangibles como: oh, esto será muy beneficioso para tu reputación o lo que sea. Pero la neta, esos casos siempre acaban mal, nunca valen la pena. Al final los únicos beneficiados son el director y el productor, que se quedan con todo el crédito, mientras los animadores que se desvivieron todas las noches haciendo la chamba no ganaron nada. Así que la neta, por favor, no trabajen gratis, es por el bien de todos. Lamentablemente, nuestros hipotéticos empleados no tomaron este consejo y decidieron trabajar sin paga para el hipotético jefe malvado, con la sola promesa de que en algún punto incierto del futuro, cuando se entregara el proyecto y los extranjeros pagaran el resto de lo acordado, los empleados recibirían su sueldo retroactivo. Mientras tanto, no ganarían nada, ni gozarían de prestaciones de ningún tipo. La codicia del hipotético jefe malvado, por supuesto, no lo detuvo en su afán de ser considerado un jefe en serio, así que hizo firmar a sus empleados sus correspondientes contratos laborales y de confidencialidad. Es una práctica común firmar contratos de confidencialidad o Non-Disclosure Agreements, NDA, para que los empleados no difundan en sus redes sociales imágenes de un proyecto que todavía no se estrena, pues los spoilers pueden arruinar por completo el negocio. Pero en este caso,
El contrato también prohibía hablar sobre cualquier tipo de comportamiento o situación desfavorable para los artistas. Cito: firmando este convenio, el artista rechaza cualquier forma de apelación contra cualquier situación que se presente dentro del estudio. El contrato también prohibía que nadie hablara sobre la existencia misma del propio contrato. Y por si fuera poco, una vez firmados, el jefe se quedó con todos los documentos y no les dio copia a ninguno de sus empleados. No los dejó siquiera tomarles una fotito para el recuerdo, para consultarlo después, así que quedaron sin herramientas para pelear en caso de incumplimiento. Lección 2. Siempre firmen 2 copias del contrato y quédate con una. El punto de los contratos es que protegen a ambas partes en caso de incumplimiento y sientan con claridad los términos de la relación laboral. ¿Cuánto vas a trabajar? ¿Qué vas a entregar? ¿Cuánto te van a pagar? Si tu jefe o cliente no quieren firmar contrato o no te quieren dar una copia, desconfía, pues algo pueden estar tramando, hay algo chueco ahí. El hipotético jefe malvado nunca había dirigido un proyecto animado, ni un estudio de animación. Es más, nunca antes había siquiera participado en un proyecto animado, así que básicamente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Y como además le daba mucha flojera aprender, decidió traer a otra persona para ayudarle con la administración. Pero tenía tanto miedo de traer un jefe que supiera hacer su trabajo mejor que él, porque eso lo opacaría, que decidió contratar al hipotético jefe malvado número 2, quien tampoco tenía la más mínima experiencia administrando un estudio de animación. Pero adivinaron, niños y niñas, los jefes eran parientes. Así que al final del día podían compartir sus fechorías y cosechar éxito, mientras todo estaba en llamas a causa de calendarios con fechas irreales y presupuestos mal estructurados. Lección 3. Sé humilde. Acepta tus limitaciones, colabora con gente capaz y no promuevas el nepotismo. Es un error tan común. Todos en esta industria nos creemos genios creativos, pero hay que aceptar las cosas que de plano no sabemos hacer. En esos casos es mejor contratar a alguien que sí lo haga bien, con la experiencia adecuada. A excepción de proyectos muy independientes, esta industria funciona con base en la colaboración de distintos talentos. Es normal y es sano, no hace falta malabarear todas las pelotas solo. Además, lamentablemente estamos tan acostumbrados a la corrupción en este país que fácilmente nos volvemos parte de ella. Si le das autoridad a tu compadre aunque no tenga idea de lo que está haciendo, todos lo vamos a pagar. Por supuesto existen otros casos donde tienes la increíble fortuna de ser un artista de animación de verdad y que tu hermano, por ejemplo, también sea un artista de animación de verdad. ¡Qué bueno! Van a trabajar juntos, es lógico. Los hermanos Disney lo hicieron y funcionó increíble. Eso no tiene nada de malo. En la última edición de Ideatoon ganaron los hermanos Ramírez. Un año antes triunfaron los hermanos Ambriz. Y el propio Pixelatl fue creado por los hermanos Iniesta. Tengo el gusto y el honor de conocerlos en mayor o menor medida, y me consta que los 6 son gente muy capaz. Adelante, está buenísimo. Pero si tu prima, o tu tío, o tu mejor amiga no son profesionales, no cumplen con los requisitos, con la pena. No los vuelvas supervisores ni jefes de departamento, no es su lugar. El primer día de actividades, el hipotético jefe malvado dijo: el horario será de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Son las 8 horas de la jornada de trabajo oficial con una hora de comida. Todo en orden, perfecto. Bien. Pero al día siguiente les pidió que mejor llegaran a las 8 de la mañana en lugar de a las 9. Y el día después les exigió quedarse hasta las 11 de la noche porque iban un poco atrasados. Y cuando llegó el fin de semana no los dejó irse. Los obligó a venir sábado y domingo a trabajar. Con un horario así, algunos de los animadores de plano decidieron que era mejor quedarse a dormir en el estudio en lugar de volver a sus casas, para que les diera tiempo de descansar un poco. Lección 4. No trabajes fuera de tus horas, menos si no están remuneradas. La competencia es muy dura. Los estudios que sobresalen son los que pueden entregar mayor cantidad de animación con la mejor calidad en el menor tiempo y al menor costo. No es fácil, requiere esfuerzos y sacrificios, pero ahí está el detalle. Deben ser sacrificios propios para intereses propios. Si tú quieres pasar toda la noche en vela para sacar adelante tu proyecto, es tu decisión. Pero si te piden pasar toda la noche en vela para sacar el proyecto de alguien más, eso es abuso. No se dejen. El dueño de estudio que quiere aumentar su productividad tiene que encontrar métodos éticos y legales para hacerlo. Explotar a sus trabajadores no es una opción. Si les vas a pedir que pongan en riesgo su salud, la recompensa debe ser proporcional.
Pagar horas extras es lo mínimo, pero si está fuera del contrato y tú como empleado no quieres hacerlo, puedes negarte y no debe haber castigo por ello. Finalmente, tras un año de arduo trabajo, lograron hacer la primera entrega a los inversionistas extranjeros. El hipotético jefe malvado, hinchado de orgullo, reunió a sus empleados y les dijo: Por este año de trabajo, cada uno de ustedes se ha ganado la generosa cantidad de 18,000 pesos. ¿18,000 pesos? Sí. ¿Por un año de trabajo? Sí. 18,000 entre 12 meses son 1,500 pesos mensuales. Así es. 1,500 pesos mensuales por jornadas de hasta 15 horas diarias y a veces con fines de semana incluidos. Sí. Es menos que el salario mínimo. Es menos que el salario mínimo. Jóvenes y talentosos artistas que sangraron un año por tu proyecto, que creyeron en él como si fuera propio, a ellos les diste menos que el salario mínimo. Eran tus propios amigos, amigos y amigas de la escuela, que confiaron en ti, que se desvivieron por cumplir tus sueños. A ellos que trataste con la punta del pie, ni siquiera les pudiste pagar lo que se merecían. ¿Tú te quedas con toda la gloria y ellos reciben migajas? ¿Estás ciego? ¿Estás enfermo? ¿Estás podrido? Los traicionaste a todos por tu maldito ego. Y se pone peor. Naturalmente a los empleados no les cayó muy en gracia la noticia y empezaron a quejarse. Así que el hipotético jefe malvado los acusó de no estar comprometidos con el proyecto. Los inconformes fueron desplazados de sus obligaciones y reemplazados por otros que acataban sin cuestionar. Cuando empezaron a despedir personas ni siquiera les avisaban. Solo llegaban un día por la mañana y ¡plop! Prohibida la entrada. No te dejaban pasar al estudio ni a sacar tus cosas. Y te podían correr por cualquier pretexto, especialmente por no querer cumplir con las horas extras sin paga. Hubo alguien que, por solicitud de su doctor, tuvo que pedir incapacidad médica por una semana a causa de daños provocados por el exceso de trabajo. Solo una semana, pero cuando quiso volver ya no tenía empleo. Las cosas se pusieron tan tensas que los hipotéticos jefes malvados intentaron comprar el silencio de sus empleados, pidiéndoles que firmaran documentos que eximían al estudio de cualquier posible conflicto legal. Los que se negaron fueron inmediatamente despedidos. Y no solo eso, los jefes crearon una campaña de desprestigio en su contra al interior del estudio. Son los innombrables, susurraban. No hablen con ellos, solo quieren arruinarlos, decían. El hipotético jefe malvado número 2 se metía a las redes sociales de los empleados para asegurarse que no hablaran con los ex empleados. Y si te descubrían, no te dejaban participar en los materiales promocionales del proyecto. Se convirtió en un ambiente tenso y de hostigamiento. Lección 5. No seas un desgraciado. Pagar menos que el salario mínimo a tus propios amigos por jornadas de 15 horas 7 días a la semana ya es suficientemente malo. Pero además tratarlos como basura sin el más mínimo respeto a su condición humana rebasa por completo mi definición de desgraciado. Pero el punto es el mismo. No hay justificación para tratar mal a un empleado o compañero de trabajo. Nunca. A pesar de todo, algunos empleados se quedaron y aguantaron durante años, pues creían en el proyecto. Sabían que el público estaba muy emocionado con lo que estaban haciendo y no querían defraudarlos. Así que soportaron y soportaron hasta que llegó el día. El gran estreno. Todos los empleados, hechos polvo, se reunieron para ver la transmisión. Ver su trabajo en pantalla les hizo sentir que quizás todo el sufrimiento había valido la pena. Era momento de que el mundo supiera quiénes eran y lo que habían logrado. ¡Qué bárbaro, qué talentoso soy! Lección 6. Da créditos, como sea posible. Para bien o para mal, los artistas soportamos que nos quiten todo, menos los aplausos. No es el peor de los problemas, sin duda, pero sí la gota que derrama vasos. Lamentablemente, por cómo funcionan las cadenas de televisión y plataformas de exhibición similares, no siempre hay tiempo pantalla para dar todos los créditos como corresponde.
Los exhibidores abogarán porque sean breves y minúsculos, y los creadores no siempre tienen la facilidad de disponer libremente de ese espacio. Pero hay que hacer la lucha, caray. Y sobre todo no dejen que la fama se les suba a la cabeza. Si eres el creador y tu nombre aparece en todos los departamentos, no puedes justificarte con tus empleados diciendo que sus créditos no cabían. Es cínico, por no decir patético. Deja tu nombre una sola vez, quita las repeticiones y usa el espacio para meter a la mayor cantidad de gente posible. Es un pequeño gesto, pero hace toda la diferencia para tu equipo. Y si aún tras todos los esfuerzos alguien se queda fuera, nómbralos en redes sociales, en los eventos. Dales el lugar que se merecen frente a las audiencias. Valorar el trabajo de tus colaboradores no disminuye el tuyo. No es un juego suma cero. Así fue. Ahora sí, el acabose. Agotados y hartos, los empleados exigieron una explicación al hipotético jefe malvado, no solo sobre la falta de créditos, sino sobre todo lo que habían tenido que soportar en los últimos años. Acorralado, el jefe solo se le ocurrió una manera de huir. No fue mi culpa, yo solo seguí órdenes, fue culpa de mis jefes, los inversionistas. No es verdad, yo no fui, está mintiendo. Lección 7. Cuidado a quién contratas. Bueno, bonito y barato. Parecieran ser los únicos criterios a la hora de considerar si darle o no tu dinero a alguien a cambio de su trabajo, pero hay un cuarto factor mucho más importante: la ética. Tanto peca quien mata la vaca como quien le agarra la pata. Y cuando eres inversionista, como un canal de televisión o una productora de cine, todo lo que hagan mal tus proveedores lo terminarás padeciendo tú. Cuando sean públicos los abusos saldrás manchado, independientemente de que hayas participado o no en los atropellos. También se peca por omisión, así que es tu responsabilidad si te haces de la vista gorda, o si ni siquiera te molestas en asegurarte que se está tratando bien a los animadores que finalmente trabajan para ti, aunque sea a través de un intermediario. La solución número 1 para acabar con los estudios abusivos es que nadie los contrate. La mayoría de los empleados no lo soportaron más y se fueron en ese instante. El hipotético jefe malvado mudó el estudio a otro lado para que no lo encontraran, y empezó a contratar nuevas víctimas que no tenían idea lo que les esperaba. Los ex empleados querían que el hipotético jefe malvado pagara por lo que había hecho, pero tenían miedo de las consecuencias que tendría para su propia carrera hacer un escándalo, o los riesgos de demandarlo y salir perdiendo, así que solo hicieron una publicación enojada en internet y ya, se resignaron. Lección 8. Luchen por sus derechos. A nadie le gusta verse enfrascado en una disputa. Somos animadores, lo único que queremos es que nos dejen hacer dibujitos en paz. Pero cuando alguien pasa encima de ti, si no hay consecuencias, lo único que estás haciendo es dejar que se aproveche de otras personas para siempre. Es dañino para la industria, es dañino para los seres humanos. Entiendo perfecto el miedo. Entiendo los riesgos de levantar una demanda contra un antiguo empleador, pero es la única manera de cambiar las cosas. Las denuncias en internet ayudan, claro, pero no es suficiente, es solo un paliativo. Es fácil que la gente no te crea, que te tachen de loco, o que sí empaticen contigo, pero aún así sigan apoyando al individuo abusador. Las leyes, en cambio, están construidas para favorecer a los empleados en este tipo de conflictos. Puedes conseguir la compensación monetaria que te corresponde y además sientas un precedente. Va a ser mucho más difícil que tus antiguos jefes se animen a explotar a alguien más si saben que les terminará saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Y sí, lo sé, da mucho miedo. Yo conozco personalmente lo que se siente que el abogado de alguien te amenace para que te calles la boca. Pero eso no nos debe detener. Hay que pelear por lo que es justo, por lo que es importante. Por supuesto no los puedo juzgar si aún así deciden no hacerlo, ya sea por la situación económica que no les permite defenderse legalmente, o por las consecuencias potenciales que un acto así podría generar en su carrera. Lo entiendo, pero sí les pido que hagan su mayor esfuerzo antes de rendirse. Si son muchos los perjudicados, por ejemplo, pueden hacer una demanda colectiva, que será más poderosa y legitimiza su posición ante la opinión pública. Si van juntos, entre todos se cuidan. Vale la pena intentarlo. El hipotético jefe malvado se creía triunfador. Abusó de sus trabajadores, los explotó hasta la última gota sin pagarles. Su proyecto triunfó ante las audiencias y él se sentía rey del mundo, gozando de todos los privilegios, sin que nada lo detuviera, sin que nadie hiciera nada. O al menos eso creía. Ciego, soberbio, no se dio cuenta que, lenta pero segura, la industria de animación estaba ganando conciencia no solo sobre sus actos,
sino sobre los de todos los hipotéticos jefes malvados como él. Muy pronto se acabarían sus fechorías, muy pronto serían reemplazados por gente de bien, y nunca más se volvería a saber de maltrato en la industria de animación. El hipotético jefe malvado había olvidado la lección más importante de todas, que al final, los villanos siempre pierden. Fin. Qué bonito, ¿no? Espero hayan disfrutado de esta pequeña y conmovedora historia, pero más importante que nada, que no olviden la moraleja, las 8 lecciones. No trabajar sin paga, no trabajar sin contrato, no trabajar exceso de horas, no al amiguismo, dar crédito, no ser un desgraciado, no contratar desgraciados y luchar por tus derechos. Imprímelas y pégalas en tu refri. Seguro que podemos encontrar muchas lecciones más y los invito a dejar las propias en los comentarios, pues al final del día el punto aquí es que hablemos del tema, que nadie se quede solo, que los abusos dejen de ser la norma y que la industria completa se vuelque para detenerlos. También quiero hacer la acotación que nuestro hipotético protagonista es por supuesto una caricatura. Di rienda suelta a mi vena poética para que el punto fuera claro, pero en realidad los jefes no tienen por qué ser malvados para hacer las cosas mal. Son seres humanos y muchas veces cometen errores o no miden las consecuencias de sus actos. La maldad no existe, solo la ignorancia. Y es imprescindible que sigan apareciendo estas fascinantes criaturas conocidas como emprendedores, pues a fin de cuentas sus esfuerzos son los que traen oportunidades a todos los demás. Hay jefes invaluables en esta industria que merecen todo mi reconocimiento. En conclusión, cambiar la industria de animación es responsabilidad de todos. Los empleados deben poner de su parte tanto como los empleadores. Hagamos que se extinga el no tan hipotético jefe malvado y demos pie a los muy reales jefes decentes, trabajadores decentes, clientes decentes, incluso espectadores decentes. Lo único que hace falta es ser humanos decentes. ¡Woo! Este fue eterno, ¿eh? Muchas gracias por ver este video. Veamos Animación es un proyecto dedicado a la difusión de animación de calidad y a la reflexión sobre la teoría y práctica de la creación de ilusión de movimiento. Pueden seguirnos en Facebook, por supuesto, e incluso si me quieren seguir a mí y conocer mi propio trabajo, estoy en básicamente cualquier red social como Bastián Pascal. ¡Hasta pronto!